Y me gusta porque el apóstol Pablo hace una pregunta que siempre que leo este pasaje me hace meditar en ella. Dice así, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y después de ahí él hace varias eh, declaraciones que quién podría, a veces pienso que la palabra podría ser que, pero siempre el que tiene un concepto de que todo puede venir de un quién. Entonces el apóstol dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y vamos, con la ayuda de Dios, durante esta semana a tratar de ver por qué el apóstol Pablo hace esa pregunta y qué dice la Biblia con respecto a estos diferentes puntos que Pablo menciona. Y vamos a desarrollar en esta mañana tribulación o angustia. Y el significado no es muy amplio, pero nos da algunas palabras que nos ayudan a entender qué son: congoja, pena, tormento, aflicción, ansiedad, dolor, sufrimiento, adversidad, calamidad, desgracia, penalidad. Y digo esto porque cuando hablo con muchas personas, el gran miedo que la gente siente es que algo va a pasar, pero no sabe qué va a pasar. Y muchas veces en nuestra vida esto suele suceder. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la tribulación o a la angustia? En el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1, encontramos una declaración que de paso Jesús hace referencia en los evangelios, en el caso de cuando habla acerca del tiempo del fin. Y mientras buscamos Daniel 12:1, esto que les menciono, Jesús lo menciona en Mateo 24 y también aparece en Marcos 13, cuando Jesús habla acerca del tiempo del fin. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la Biblia. Marcos dice, desde que fue creado la tierra. O sea, en ningún momento, por lo menos en la Biblia encontramos, va a haber tanta tribulación o angustia como lo será para el tiempo del fin. Cuando uno entra a la iglesia y escucha este mensaje, uno se da cuenta que la angustia que menciona ahí no es algo que uno pueda describir o imaginar. De paso, en este pasaje de Mateo y de Marcos se menciona que habrán guerras, habrá muchas cosas, pero aquí habla tiempo de angustia. Cuando trato de explicarle a alguien acerca de este tema, yo creo que las personas siempre quieren saber más acerca de qué es lo que va a pasar, qué son las condiciones que van a hacer que haya tribulación o angustia. Y siempre les digo, Jesús dijo, no se preocupe por eso, cuando venga va a pasar, preocúpese porque no lo engañe. Entonces, cuando uno habla de tribulación, angustia, uno debería pensar, ¿qué es el punto? Saber qué es tribulación, angustia. De hecho, como les dije, la definición no dice mucho. Nada más dice palabras que pueden ser sinónimos, pero no dice mucho. Job, David y muchos personajes y mencionan algo acerca de la tribulación o la angustia. De paso, el libro de Salmos, el capítulo 46, el versículo 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Y quiero aquí enfatizar algo. La Biblia nunca dice que el pueblo de Dios no va a pasar por angustia. La Biblia menciona que el pueblo de Dios va a tener ayuda, auxilio, compañía,
fortaleza, fe, o sea, da una serie de elementos que nos van a ayudar en ese momento, pero no nos dicen que nos va a quitar la angustia. Y una de las cosas que siempre he creído como iglesia es que debemos ser claros a los hermanos y no hacer creer que por ser cristiano o por creer en Dios o por tener fe o por tener conocimiento de la palabra de Dios seremos librados de angustia. De paso, la angustia es parte o un elemento de la condición de la tierra. Y no lo menciono como fatalidad, sino más bien como entender que es algo que debemos pasar en algún momento de nuestra vida. Y voy a decirlo muy tranquilo. Difícilmente vamos a encontrar a una persona en esta tierra que no haya pasado momentos o no haya tenido que enfrentar momentos de tribulación o angustia. Hay una frase que Jesús utilizó que nos la puede describir. Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, eh, dando a entender que era algo que lo superaba a él. Y uno podría decir, pero Jesús es un hombre de Dios, Jesús conocía la palabra. Bueno, el conocer de la palabra o el ser hijo de Dios no nos exime de tener que pasar por momentos de angustia o dificultad. Y por eso es que el apóstol lo menciona de esa manera. ¿Quién nos separará? ¿La tribulación o la angustia? Bueno, seamos francos, la tribulación y la angustia hace que muchas personas opten por alejarse de Dios. Y digo opten porque piensan que entre más lejitos está de Dios, pues menos tribulación o angustia van a tener. Algo que no es cierto porque la Biblia menciona que la tribulación o la angustia la tendrá que pasar el judío, el griego y toda persona. O sea, es parte de la condición humana. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Será la tribulación o la angustia lo que nos separará de Dios? Claro que hay momentos en que decimos, ya Señor, déjeme aquí, déjeme tranquilito, o casi que amenazo a Dios, le digo, si no me deja tranquilo, si no logro llevar una vida en la que no tenga dificultades, pues voy a optar por mejor de alejarme. Y voy a ser enfático en esto. Pablo hace la pregunta, o sea, ¿qué es o quién es el que hace que nosotros nos separemos del amor de Dios? En el libro de Hechos, el capítulo 14, el versículo 22, y de paso, y cuando leo las referencias del pasaje en donde menciona esta palabra, el contexto, son situaciones en las que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Y bueno, ahora voy a pasarme al lado contrario. ¿Cuánta ayuda nos da la tribulación y la angustia en acercarnos a Dios? Muchas veces es casi como un recordatorio que cuando estamos pasando por momentos de dificultad decimos, bueno, no queda más que acercarse al Señor. Es tiempo, de paso ahorita lo vemos, pero casi que relacionamos la tribulación y la angustia como momentos de mayor lucha espiritual, de mayor constancia, de mayor acercamiento a Dios, porque así lo entendió David cuando escribe, Dios de nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, casi que es un elemento o un requisito para poder pasar por momentos de tribulación, angustia cercanos. Hablaba una vez con una persona y le decía, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Qué situaciones tenemos que pasar? No lo vamos a saber. Lo que sí es cierto es que Dios promete estar con nosotros y acompañarnos. Por eso dice el apóstol, y a mí este me gustó mucho porque dice,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y muchos de los que estamos aquí vamos a decir, pues sí, no queda más que en momentos de dificultad sentirnos más cerca de Dios porque nos toca acercarnos a Dios. El libro de Romanos, el capítulo 5, los versículos 3 y 4, dice igual, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ok. Pareciera contradictorio decir que nos gloriamos en nuestras tribulaciones. No, hermanos. Cuando ya hemos aprendido que en momentos de dificultad, en momentos, inclusive en una de las versiones del significado mencionas ansiedad para referirse a angustia o a tribulación, nos damos cuenta de que no estamos solos, nos damos cuenta de que sí, todos estos momentos difíciles tienen finales bonitos o que tienen en nosotros algo que hace que Dios nos da paciencia, la esperanza, la fe, que nos ayudan a crecer de manera que eh, toca. Cuando vienen los momentos de tribulación o angustia, toca acercarnos a Dios y confiar y esperar en Dios. Que de paso es algo de las cosas bonitas que como cristianos tenemos. Una de las preguntas que yo siempre me hago, ¿cómo hace la gente que enfrenta la vida sin Dios? Y no me refiero a buenos o malos, me refiero a esa condición donde usted se levanta, tiene dificultades, tiene que enfrentar situaciones difíciles y usted dice, ¿y cómo? Y vamos a Romanos 12:12 donde dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tampoco es que el apóstol Pablo está mencionando en la parte de lo que leíamos antes en el versículo, que la tribulación es motivo de gozo. No, él dice debemos gozarnos, gloriarnos, pero en realidad él dice que la tribulación causa sufrimiento, la angustia causa. A veces sentimos algo en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, me siento tribulado, me siento angustiado, ¿verdad? Es algo que me hace sentir de una manera que no quisiera y motiva a la oración. Y por eso digo, ¿cómo hace la persona que no conoce el Señor? Y de algunos versículos por fuera, pero uno de los que encontré decía que debemos ser parte de la esperanza de aquellas personas que están pasando por tribulación y por momentos difíciles, ayudándolos. Y bueno, la oración es una. Y quiero cerrar con el pasaje del libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 14. Y está hablando uno de los ancianos en la revelación al apóstol Juan sobre el tiempo del fin. Y dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, la pregunta era, ¿quiénes son estos? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué bonito ver que el apóstol menciona este detalle con respecto a quién nos separará. Y en Apocalipsis se confirma, dice, estos han salido de esa gran tribulación. O sea, sí se puede. La indicación es probablemente no solos o nunca será solos, pero sí se puede. Y cuando uno le menciona a la gente, y se lo digo nuevamente, no es preocuparnos tanto qué va a pasar, porque cuando pasen las cosas las tendremos que pasar. Y, y usted dice, ¿y cómo hace la persona? Bueno, yo no sé cómo hace. Yo sí sé qué debe hacer. Acercarse al Señor, buscar de Dios, encontrar esa fortaleza que solo puede venir de Dios.
porque no es algo que está en nosotros, no hay capacidad. De hecho, una de las cosas que nos sucede cuando estamos en momentos de tribulación o de angustia es que nos sentimos débiles, porque si no, simple y sencillamente es una prueba más. Pero hay una esperanza bendita que la menciona Daniel, que la menciona el Señor Jesús, que la menciona Juan, y es que el pueblo que confía en el Señor podrá pasar estos momentos de dificultad. Y yo, tal vez hay veces digo salir victorioso, al final no salgo yo victorioso, es Dios quien nos da la victoria, porque no hay en nosotros la capacidad, ni deberíamos pensar que la tengamos, porque nos puede confundir también. Así que hermanos, la primera pregunta o la primera respuesta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, no debería ser. No debería ser las razones por las cuales nosotros nos separemos, porque Dios nunca nos va a dejar solos en momentos de tribulación o de angustia. Vamos a orar y mañana continuaríamos con las otras preguntas y así cada uno de los días. Bondadoso buen Dios, cuán grato es saber, Señor, que en esos momentos tan difíciles tú estás con nosotros. Cuán grato, oh Dios, es saber que tú eres nuestro pronto auxilio. Cuán grato, oh Dios, es saber de que aún en los momentos más difíciles, tú estarás siempre con nosotros. Danos, Señor, esa seguridad que solo encontramos cuando nos acercamos a ti. Y permite, Señor Padre Santo, que cada día nuestra confianza de tu cuidado crezca más y más. Bendice y guarda a tu pueblo y bendice y guarda esta tierra conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde.